¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Muy buen día, los saludo con muchísimo gusto. Bien, compañeros, pues vamos a seguir con esta materia por demás interesante, y es muy atractiva la materia que estamos en estudio, que es la teoría general de los derechos fundamentales. En esta ocasión vamos a retomar, en esta y la siguiente sesión vamos a retomar 9 puntos específicos, o vamos a tomar 9 puntos específicos que vamos a tratar de analizar cada uno de ellos en la mayor posibilidad del mundo. Y como estamos en un posgrado, se trata de ser críticos y propositivos. No se trata solamente de criticar algo que la Corte hizo bien o la Corte hizo mal, sino de también aportar conocimiento, porque al final de cuentas estamos en eso, en la creación del conocimiento científico jurídico. Bien, compañeros, para lo cual voy a permitirme leer los 9 puntos. Solamente voy a sacar el extracto de los 9 puntos que tengo aquí, y que de alguna otra manera en la plataforma se encuentran todos estos puntos, no de forma ordenada como lo voy a explicar en este momento, o como lo vamos a desarrollar en esta y la siguiente sesión, sino de una manera mucho más completa en la plataforma de Unitex. Bien, el primer punto sería retomar los puntos estratégicos o los puntos empleados o desarrollados en la sesión anterior. El segundo punto es hablar acerca de la interpretación conforme, tomando como punto de partida o sobre la base que menciona el ministro, el doctor Arturo Saldívar Lelo de la REA, que está por demás interesante sacar los tipos de interpretaciones en conforme, es decir, cómo se interpreta el principio de conformidad o la cláusula de conformidad a través de sus dos sentidos, sea en sentido amplio o en el sentido estricto. Pero hay una tercera posibilidad de poder aplicar este principio de conformidad. En el tercer punto vamos a analizar el segundo punto es analizar los principios rectores del artículo primero constitucional, tercer párrafo. En el segundo punto acerca de los principios rectores. Sí, pero ahí trae muchas cosas muy interesantes que la misma Corte ha creado a través de alguna falacia, como le llamamos en la argumentación jurídica, no puntos, o un punto no muy interesante, o no que tiene trascendencia, pero que repercute en el mismo artículo primero constitucional, tercer párrafo. El tercer punto, vamos a analizar el quinto párrafo del artículo en comento, es decir, del multicitado artículo primero constitucional, que es la cláusula de igualdad y la cláusula de no discriminación. Bien, el que hablemos nosotros acerca de la igualdad no quiere decir que estemos hablando de forma igualitaria para todo el mundo. Sí, se trata de crear igualdad, pero las normas jurídicas, las normas que representan o que están presentes en nuestro país, no son iguales para todos. Es decir, tienen que aplicarse las normas para todos, pero desgraciadamente no se aplican de forma igualitaria para todos. Entonces también vamos a crear un análisis muy interesante en este quinto párrafo del artículo primero constitucional. Y el cuarto punto, vamos a dar algunos ejemplos del mismo artículo primero constitucional, quinto párrafo, acerca del principio, que repito, de igualdad y no discriminación. Hay puntos bien interesantes, compañeros. Hay puntos que en lo particular a mí me producen una gran preocupación. Específicamente me refiero al artículo 20 constitucional, donde nos dice del sistema acusatorio y adversarial, así nos menciona. Pero hay un artículo, o una parte del artículo específicamente, que nos habla acerca del procedimiento abreviado. Y eso va de la mano del artículo 20 constitucional, el artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Que cuando lleguemos a este cuarto punto en análisis, vamos a mencionarles, o voy a hacer referencia, para que ustedes tomen sus precauciones y podemos discutir este artículo 201 del Código Nacional, que habla acerca del procedimiento abreviado. Y ahí nos marca los lineamientos, o nos marca los principios y las reglas por los cuales debemos de basarnos en el procedimiento abreviado, que sí es abreviado, pero tiene mucho en lo particular y en punto de vista muy peculiar, un artículo no en todo inconstitucional, pero sí en una parte inconstitucional, porque rompe los principios rectores del sistema acusatorio adversarial y se contrapone
con lo que dice el párrafo quinto del artículo primero constitucional. Incluso da motivo o da origen a poder construir nuevas teorías, crear ciencia jurídica sobre ese artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales, que repito, llegado el punto cuarto de esta sesión, vamos a discutir y vamos a despedazar. Bien, y por último en esta sesión vamos a hablar acerca de algunos ejemplos que la misma Suprema Corte ha tocado y vamos a hablar específicamente acerca de la libertad de expresión. ¿Hasta dónde llega mi libertad de expresión? ¿Podrá, y lo mencionamos en la sesión anterior, podrá la libertad de expresión construir algún poema en contra de la bandera? La Corte dijo que sí podemos construirlo, pero tiene limitantes. Y esa libertad de expresión no puede transgredir derechos de terceros. Repito, derechos de terceras personas, sea persona física o persona jurídicamente colectiva. Pero bien, esos son los 5 puntos que vamos a tratar en esta segunda sesión de la materia de Teoría General de los Derechos Fundamentales aquí en la Universidad Técnica Superior de Jalapa. Bien, también les comento que la próxima sesión vamos a abundar los 4 puntos restantes, es decir, el punto sexto, que son ejemplos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación o de la Suprema Corte Mexicana acerca de los derechos humanos absolutos que dice la Corte en nuestro país. No existen derechos humanos absolutos. Existen hechos o condiciones que nos hacen ver un derecho humano en la prevalencia de derechos o en la ponderación de derechos. Es decir, que debemos, como lo dicen, o en palabras de Robert Alessi, debemos de sopesar derechos o debemos de estar en una balanza de derechos. Y lo único que me va a decir a mí cuáles son los derechos o el derecho que prevalece sobre otro derecho humano son las condiciones. Es decir, tengo que hacer que prevalezca un derecho sin matar al otro. Y eso es algo complicadísimo. Pero vamos a tratarlo también en el punto sexto de la próxima sesión, que es acerca de los derechos absolutos, que repito, la Suprema Corte de Justicia de la Nación menciona que no existen derechos absolutos. Yo difiero un poco de la Corte porque voy a ponerles ejemplos muy prácticos y muy sencillos, un específico, que ustedes van a construir a través de sus razonamientos lógicos jurídicos criterios nuevos o que incluso pueden llevar en la práctica. ¿Sale? El punto séptimo, vamos a hablar acerca de la objeción de conciencia. ¿Hasta dónde puede llegar mi derecho humano de la objeción de conciencia? Bueno, vamos a mencionar qué es la objeción de conciencia, cuáles son sus alcances, cuáles son sus trayectorias, y voy a mencionarles 2 o 3 ejemplos muy interesantes también para ustedes, o más ejemplos por lo menos. Bien, el punto octavo y penúltimo, vamos a hablar acerca de los ejemplos de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, ya sea el muy sonado caso Almonacid contra el Estado chileno en 2006, el caso Algodonero contra el Estado mexicano en 2009, el caso Castañeda contra el Estado mexicano en 2001, Alfaro y otros contra el Estado peruano, etc. Vamos a hablar. Incluso también vamos a sacar a colisión, vamos a sacar en renombre, o vamos a tratar de mencionar, estudiar sentencias de la Corte Suprema Norteamericana. Me explico, o menciono. Hay uno de donde parte cuando una persona es detenida, tiene que mencionarle el captor o el policía captor tiene que mencionar el famoso decálogo de derechos. Y eso proviene de una sentencia de Miranda versus Arizona. Más adelante, o en la segunda sesión, en la tercera clase, voy a mencionarles o explicar o solamente hacer un comentario acerca de esta sentencia de Miranda versus Arizona. También vamos a mencionar Cooper versus Aaron, y voy a pedirles por favor que lean una sentencia emblemática, una sentencia por demás importantísima, que es Brown versus Board of Education. ¿Sale? Y el noveno y último punto que vamos a tratar en la segunda sesión es el acceso a la justicia, donde los actos que realizan las comisiones de agua potable en los municipios o en los estados es completamente inconstitucional. No pueden cortarme el suministro de agua potable.
y menos en supuestos que les voy a poner a ustedes en la segunda o tercera sesión que vamos a mencionar acerca de los derechos que no se encuentran de forma escondidos en nuestra Constitución, sino que se encuentran de forma expresa en la misma o en el mismo texto constitucional, compañeros. Bien, pues vamos con lo primero. Vamos a tratar de retomar y hacer un poco más breve mis comentarios acerca de la primera sesión. Es decir, ¿qué vimos en la primera sesión, compañeros? Tratamos de comprender lo que el cambio no gramatical, sino el cambio monumental que se hizo al artículo primero constitucional, donde dejamos de un lado las famosas garantías individuales y se transforma todo eso por, ahora sí, lo que había en Corte Internacional, los derechos humanos. Los derechos humanos que se incursionan a la Constitución. Pero hay algo mucho mejor. Dice, los derechos humanos y sus garantías. Ya mencionamos un derecho humano, ya mencionamos que la garantía no es otra cosa más que el mecanismo por el cual yo voy a proteger un derecho humano. Pero eso no tiene trascendencia. La trascendencia es que se incursionan los tratados internacionales en materia de derechos humanos al texto constitucional. Y eso deja de lado todo lo que la Corte dijo que estaba prohibido. Que los únicos que tenían, y recuerden ustedes un poco la sesión anterior, los únicos que tenían la facultad para interpretar la Constitución eran los tribunales federales. Eran los únicos. Ni tú, juez de lo común, ni tú de juez municipal, ni ningún otro tiene la facultad, ni siquiera las salas tienen la facultad para poder interpretar la Constitución. Porque yo tengo el control concentrado. Y ustedes podrían tener el control difuso, pero como no se los voy a aplicar porque lo prohíbo en la tesis del 1999, que la mencioné el número en la sesión anterior, basándonos en esta tesis, dice, nadie puede interpretar la Constitución más que la Corte de México, es decir, la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué mencionamos también? Que se pierde esa característica especial que venía transcurriendo desde 1917 y anteriormente en las constituciones antes del 17, donde estaba contemplado que las garantías individuales solamente pueden ser aludidas o pueden ser invocadas por un individuo, es decir, una persona física. Con el cambio de terminología, con el cambio monumental o con el cambio galáctico de la reforma del 10 de junio del 2011 y 6 de junio, ley de amparo también, o reforma en amparo, eso hace que cambie muchísimo la percepción que nosotros teníamos. Eso es una de las tantas cosas. Igual mencionamos el artículo primero constitucional, segundo párrafo, el principio pro persona o pro homine, donde el legislador lo menciona y lo incursiona. Por ahí habían voces de la legislatura anterior donde decía, vamos a hacer una contrarreforma porque esto de los derechos humanos como que no lo entiendo muy bien, vamos a meter una contrarreforma y sacar los tratados internacionales, lo cual hubiera sido una exhibición de forma mundial. Hubiéramos sido señalados por las cortes internacionales, por doctrinarios internacionales como uno de los peores países, comparado a algo así como Venezuela o Perú, que pues, son muy transgresores de los derechos fundamentales. Pero bueno, en un Estado democrático hay que recordar que en un Estado democrático tienen que ser escuchadas todas las voces, sin excepción alguna. Todas las voces, incluyendo las minorías. No por el hecho de que existe una mayoría, vamos a excluir o tratar de menos a un grupo minoritario, es decir, a un grupo segregado. Ejemplo de esto, los grupos o pueblos indígenas que están embriagados por el artículo 2 constitucional. Ustedes lo saben muy bien, por su amplísimo 2 constitucional. Entonces, debemos dar pie a respetar todos y cada uno de los grupos, ya sean mayoritarios o minoritarios. Y este mismo artículo primero constitucional así lo menciona. Repito, no por el hecho de tener una mayoría quiere decir que vayamos a excluir. Y eso lo encontramos en un Estado constitucional. No puede haber un Estado democrático, un Estado constitucional con minorías segregadas. No puede existir eso, compañeros. Bien, entonces, y para concluir la primera sesión retomando la primera sesión, debemos de concluir con la cláusula o el principio de conformidad.
La interpretación conforme con lo menciona el artículo primero, segundo párrafo, primera parte, o el inicio del artículo, nos dice que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con esta Constitución y con los tratados internacionales de la materia. Y hasta ahí es donde me interesa. Ese punto es donde me interesa. Una vez que concluye con lo que les digo, o lo que vamos a hacer referencia, o lo que vamos a jalar de lo que mencionó la Suprema Corte de Justicia de la Nación en el caso Rosendo Radilla Pacheco, que menciona del barrio 902, diagonal 2010, ya lo mencioné también en la sesión anterior, vamos a concluir con lo que menciona el doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea, que nos dice, y a la letra, me voy a la letra porque sí lo menciona, dice: con relación al control de convencionalidad y en general con la interpretación de la Constitución por parte de los jueces, existen tres posibles soluciones al principio de conformidad, ya sea en el sentido, y aquí en el sentido nos mencionan dos específicamente, en el sentido estricto de la palabra, por cuanto hace a la conformidad, o en el sentido amplio. Y existe una tercera posibilidad o una segunda posibilidad. Si tomamos el punto primero como dos, existe una segunda posibilidad que es la inaplicabilidad de la norma, como ya les había hecho referencia la sesión anterior. Pero voy a permitirme leer esto que también se encuentra en la plataforma de la maestría en Derecho Privado que ustedes están cursando de Unitex, que dice: bien, por cuanto hace al principio al control de convencionalidad y en general con la interpretación de la Constitución por parte de los jueces, existen tres posibilidades. Uno, la interpretación conforme en el sentido estricto o en el sentido amplio. Vamos con el primero, en el sentido amplio, que significa que todos los jueces deben interpretar el orden jurídico a la luz de la Constitución, es decir, lo que estábamos hablando en la sesión anterior. Todas las normas jurídicas que existen en el país, sin excepción alguna, sin contar con los rangos o el rango que existía anteriormente, lo que hace referencia al artículo 133, donde nos dice que la jerarquía constitucional, eso ya no existe para términos prácticos, eso ya no tiene alguna validez. Tiene validez en la práctica, es decir, en plano de la academia sí podemos discutir, pero en la práctica nos dice la Corte que cuando nos encontremos en el sentido estricto, en el sentido amplio de la interpretación conforme, dice que eso significa que todos los jueces deben interpretar el orden jurídico a la luz de la Constitución, armonizar. Y ahora también con los tratados internacionales en la materia de derechos humanos. Ese es el primer punto, el primero de los dos puntos que menciona el artículo, ¿sale? Recuerden ustedes que en ese sentido, dice el doctor Arturo Saldívar Lelo de la Rea menciona que por cuanto hace la interpretación, si lo vemos en un sentido, el sentido se amplía en dos puntos, amplio y estricto. Y el otro punto, que es la inaplicabilidad de la norma, que dicho sea de paso, a algunos jueces les da miedo inaplicar la norma, porque se quedaron contemplados en un sistema jurídico anterior a este. Recuerden ustedes que lo vamos a ver un poco más adelante, cuando lleguemos a los puntos. Al segundo punto, que habla acerca de los principios rectores que embriagan, que protegen los derechos fundamentales, y eso se encuentra en el tercer párrafo del artículo primero constitucional que estamos haciendo referencia. Bien, entonces el primer punto de la interpretación conforme es el sentido amplio, es decir, debemos armonizar, o los jueces tienen la obligación de armonizar las normas jurídicas conforme a la Constitución y los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Y esa misma, en el sentido estricto, dice, nos encontramos en la problemática, y a la letra voy a permitirme leer. Dice, interpretación conforme en sentido estricto, cuando hay varias interpretaciones jurídicamente válidas, es decir, no solamente tu juzgador no solamente tienes que observar y armonizar la Constitución o las normas secundarias con la Constitución y tratados internacionales. No, dice, cuando existan varias interpretaciones válidas, todos los jueces deben preferir aquella que sea relativa a la presunción de constitucionalidad de las leyes. Es decir, la que hace a una ley acorde a la Constitución.
salvo que indica en el núcleo esencial de un derecho humano o fundamental. Es decir, yo tengo 3 o 4 o 5 normas jurídicas, tengo que hacer presunción de la que voy a aplicar que es constitucional. No solamente tengo que armonizar, como lo dice en el sentido amplio, sino en el sentido estricto es, tengo que operar por la mejor opción que yo tenga presente, porque puedo estar entre 5 normas jurídicas aplicables, pero tengo que ver cuál de esas normas jurídicas es aplicable al caso concreto, eso lo sabemos perfectamente, pero que tiene que ser más favorable o tiene que armonizar con la misma Constitución. Es decir, tengo que hacer una presunción de constitucionalidad y convencionalidad. Ojo, ya no podemos nosotros decir solamente tengo que armonizar mi norma secundaria, es decir, un código adjetivo, un código sustantivo. No puedo decir solamente tengo el código nacional, de procedimientos penales, es decir, no solamente el código subjetivo o el código sustantivo y el adjetivo, es decir, el código X con el código procesal, no puedo decir es que el único que yo tengo. No. Si existe una norma inconstitucional y tengo 5 normas, pues aplico la norma que armónicamente que haga una presunción de validez, una presunción de constitucionalidad, pero no solamente eso, sino tengo que ver que esa norma sea conforme a la Constitución. Y si no es conforme a la Constitución, que sea conforme a la Convención Americana de Derechos Humanos. Hay que recordar 2 cosas interesantes. Una, la Constitución, y 2, tratados internacionales en materia de derechos humanos. Pero también hay que ser muy precisos que las 2 se vuelven o adquirió el rango de constitucionalidad, los tratados internacionales. Bien, y el tercer punto que nos maneja esta interpretación conforme a lo que dice el ministro Saldívar Lelo de la REA, dice, y una tercera opción que a la letra menciona, dice, cuando lo anterior no es posible, es decir, cuando yo no encuentro la armonización de la norma, no encuentro la norma que haga presunción de constitucionalidad, es decir, que todo esto no es válida o no es jurídicamente válido, tengo que hacer una ponderación de derechos. Dentro de la argumentación jurídica podemos interpretar la norma y llegar a la ponderación o a la proporcionalidad. Bien, cuando no tengo yo estos 2 puntos, la interpretación amplia, la interpretación estricta, tengo que optar por la tercera opción dentro del control de convencionalidad, es decir, el control o lo que menciona la cláusula de conformidad. Cuando no la puedo yo velar o no puedo hacer una presunción de constitucionalidad o una presunción de convencionalidad, lo que procede, y así lo dijo el ministro, es cuando lo anterior no es posible, procede lo que ya les habíamos mencionado en la sesión anterior, procede inaplicar la norma. Es decir, no puedo aplicar una norma porque es contrario al texto constitucional o porque es contrario al texto convencional. Y eso es lo que tienen que hacer los jueces. Dice, por lo que no se rompe ninguna lógica ni posición institucional, sino simplemente lo que hace es fortalecer el papel de los jueces, dando la primacía que el artículo 1 establece en la Constitución y obviamente en los tratados internacionales que hacen referencia al primer párrafo del artículo 1 constitucional. Como ustedes podrán ver, compañeros, este punto es interesantísimo. Es decir, debemos de crear, pero ojo, no todas las autoridades, si ustedes checan su primer artículo constitucional, dice, tercer párrafo, todas las autoridades en el ámbito de sus competencias tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos bajo los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Y repito, estamos en un posgrado, compañeros. Hay que ser críticos, pero propositivos. No se trata de criticar por criticar. Bien, cerrando el punto primero que hicimos una referencia o una breve plática acerca de retomar la sesión anterior, que estamos viendo un poco más amplio de
artículo primero constitucional, segundo párrafo, por cuanto hace la cláusula de conformidad. Y entonces, concluyendo el principio pro persona, todo lo anterior dicho tiene que ser acorde a lo que más beneficia a la persona. Todo. Si una norma es agresiva contra una persona, lo que procede es, si yo tengo 3 normas, o 4 normas, o 5 normas, o 6 normas, que las 6 normas me dan derechos constitucionales, me dan derechos convencionales, o todo se apega a la infraestructura jurídica mexicana, basándonos o partiendo de la Constitución, debo de utilizar la más protectora de derechos humanos. No basta, compañeros, no basta decir, yo tengo 5 normas jurídicas, ¿cuál de ellas aplico? No, pues la que sea más fácil. No, señor. Usted tiene que tomar la que mejor proteja el derecho humano, o la que proteja un grupo más amplio de personas. Es lo que yo tengo que hacer. Pero repito, dice la Corte, no todas las autoridades, a pesar que la misma constitucional, el mismo texto constitucional lo diga, solamente los jueces. Y yo me quedo, a ver, el texto constitucional no hay que hacer una interpretación. Tercer párrafo del primer constitucional dice, todas las autoridades, no me mencionan, no me dicen, oye, tú que eres una autoridad jurisdiccional, que eres juez, interpreta la Constitución. Dice, sí, tú lo vas a hacer, pero tú que eres una autoridad no jurisdiccional, no lo puedes hacer. Y yo digo, a ver, todas las autoridades, ¿cierto? Y entonces, ¿por qué la Suprema Corte hizo este tipo de interpretación? Repito, nos encontramos quizá ante una falacia. Una falacia es un argumento que en apariencia es muy bueno, pero en el fondo es falso. Y para mí eso es una falacia, lo que hizo la Corte. Porque el texto constitucional es muy claro. Dice, todas las autoridades. No dice, tú sí, tú no. Porque entonces está cayendo en una distinción que no puede ser permitida. Pero bueno, compañeros, bien. Dentro de estos principios rectores que menciona el artículo primero, tercer párrafo, a que hacemos referencia, ya les mencioné a ustedes la falacia y las responsabilidades que existen del Estado por parte de los derechos humanos. Ya después de mencionar todo eso, dice, ok, tengo que precisar, compañeros, una cosa bien interesante antes de continuar. Dice la Suprema Corte, pero existen doctrinarios que podemos estudiar nosotros los derechos humanos de forma separada, es decir, por generaciones. La generación de los derechos humanos no puede, a mi criterio, no puede ser estudiada. ¿Por qué? Porque entonces quebraríamos con los principios rectores que menciona el artículo primero, donde dice, los derechos humanos deben de ser protegidos o deben de estudiarse de forma universales. Las generaciones de los derechos, por su parte, dicen, es que en una etapa surgieron tales derechos, en otra etapa surgieron estos derechos, en otra etapa surgieron tales derechos. No se puede, compañeros. ¿Por qué? Porque si yo lo hago así, digo, ok, son universales, son interdependientes, indivisibles y progresivos. Es decir, todos los derechos humanos que el Estado no me los dio, no, el Estado no me dio derechos humanos, me reconoce los derechos humanos. Pero bueno, yo no puedo estudiar los derechos humanos de forma aislada. Porque uno, son interdependientes. Dos, son indivisibles, es decir, no puedo dividirlos. Tres, son interdependientes, es decir, para que puedan existir los derechos humanos, deben de ser hilados uno con otro. Es decir, como lo emplean mucho los jueces, deben de concatenarse, es decir, deben de encadenarse un derecho humano con otro derecho humano. Hago una pregunta básica a ustedes. ¿Podemos estudiar nosotros la libertad sin vida? ¿Podríamos estudiar nosotros el derecho al tránsito sin tener la libertad de expresión? Es decir, no se pueden estudiar los derechos humanos de forma aisladas o de forma separadas. No se pueden, porque entonces ya estamos violentando el principio básico de la interdependencia. Una de las características, por demás, importantísimo de los derechos humanos. Bien, me voy a lo que sigue. Dentro de las obligaciones
que existen de respetar o de la respetabilidad de los principios rectores de los derechos humanos que acabamos de mencionar, se encuentran, por supuesto, dice, después del punto y seguido, del mismo tercer párrafo, dice, en consecuencia, el Estado deberá prevenir, investigar, sancionar y reparar las violaciones a los derechos humanos en los términos que establezca la ley. Antes lo mencionaba el artículo 103, ahora ya no. Bien, si nosotros tomamos como base eso, debemos irnos al artículo 102, apartado B, que habla acerca de menciona de una institución autónoma llamada la Comisión Nacional de los Derechos Humanos. Y eso en términos constitucionales se llama órgano constitucional autónomo. ¿Sale? Bien. Esos órganos autónomos constitucionales son variados en la Constitución. Voy a mencionar las tres características. Uno, no pertenecen a ninguno de los tres poderes, es decir, no pertenecen ni al Poder Ejecutivo, Legislativo o Judicial. Es decir, es un órgano autónomo. ¿Sale? Dos, no pertenecen a ninguno de los no pertenecen a ninguno de los tres poderes. Dos, son elevados a categoría de constitucionalidad, es decir, no pertenecen a ningún poder, pero sí se desprenden de la Constitución. ¿Sale? Son diferentes a los órganos de relevancia constitucional. Uno de ellos puede ser órganos de relevancia constitucional, son aquellos que se desprenden directamente de uno de los tres poderes. Ejemplo, lo que menciona el artículo 94, segunda fracción, si no mal recuerdo, segunda fracción, el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo de la Federación. Segunda fracción, lo que es el Consejo de la Judicatura Federal. Entonces, es un órgano que se desprende de la Constitución, pero pertenece a uno de los poderes. Entonces, es un órgano de relevancia constitucional. Y el tercer elemento de los órganos autónomos constitucionales es que tienen patrimonio propio. Es decir, se rigen a través de su propia norma y tienen su propio dinero para poder ser regido. Es uno de los órganos autónomos constitucionales que hacemos referencia o que estoy sacando en mención, que son la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, y que eso se encuentra en el artículo 102, apartado B, donde nos menciona precisamente, nos menciona algo bien interesante, compañeros. La Comisión Nacional de los Derechos Humanos emite recomendaciones, y anteriormente esas recomendaciones no eran de carácter obligatorio. Actualmente, repito o menciono, no son de carácter obligatorio ni de forma vinculante, pero antes las autoridades podían hacer lo que quisieran con las recomendaciones de la Comisión Nacional de Derechos Humanos. Actualmente ya no. En la actualidad, las recomendaciones que emita la Comisión Nacional de Derechos Humanos tienen que ser tomadas en consideración. Y en caso que la autoridad que haya recibido la recomendación, y así lo menciona el artículo 102, apartado B, del apartado de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, dice: cuando una autoridad no haga caso a la recomendación de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, podrá ser llamada al Congreso que pertenezca, es decir, al Congreso de la Unión o a las legislaturas de los estados, para que de forma pública explique por qué no tomó en cuenta esa recomendación. Ojo, eso es una trascendencia enorme, porque la Comisión Nacional de los Derechos Humanos ya tiene importancia. Es decir, no se le da una cuestión vinculante, es decir, no obliga a las autoridades, pero sí obliga a observarla. Repito, no obliga a cumplirla, pero sí obliga a observar la recomendación. Que no la aplique es otra cosa, pero las autoridades tendrán que observar la recomendación y tendrán que explicar en sus resoluciones por qué no fue tomada en cuenta la resolución, o simplemente que se tome en cuenta pero no de forma vinculante. Ojo, bien, compañeros. Entonces, eso es lo que hace referencia en el artículo primero, tercer párrafo con respecto a los principios rectores. Vuelvo a mencionarles en diversas ocasiones, todo lo que les estoy mencionando, todo se encuentra de forma
explícita o de forma expresa en la plataforma de nuestra universidad Unitex. ¿Sale? Cuarto punto, compañeros, y penúltimo de esta sesión, que es ejemplos, lo vamos a mencionar acerca del artículo primero constitucional, quinto párrafo, donde lo mencionamos así nada más en sobremesa o en pasillos. Dicen: queda prohibida toda discriminación motivada por origen étnico o nacional, de género, la edad, las discapacidades, la condición social, las condiciones de salud, la religión, las opiniones, las preferencias sexuales, el estado civil o cualquier otro que atente contra la dignidad humana y tenga por objetivo anular o menoscabar el derecho o los derechos y libertades de las personas. Es importantísimo, compañeros, estudiar eso. ¿Por qué? Porque para empezar tendríamos que mencionar la igualdad. Ok, la igualdad es algo que nosotros damos por hecho que existe, pero no quiere decir que en todas partes o en todos lados, en todas las instancias, todas las instituciones, así sea. Es decir, no podemos tratar a todas las personas por igual. No se puede, compañeros. Una cosa es hablar de igualdad y otra cosa es hablar de equidad. Son dos figuras completamente diferentes. Me explico. Podemos decir que nosotros estamos solicitando o tenemos una empresa en donde mencionamos dentro de los requisitos que la persona que estamos contratando es una persona del sexo femenino. Es decir, existe una complejidad aquí, porque existen personas del mismo sexo, existen hombres específicamente o genéticamente hablando, que son varones, pero que en la práctica el género o su sexualidad es totalmente diferente. Pero bueno, vamos al concreto. Vamos a hablar específicamente de un ejemplo. La empresa que está contratando a una mujer en sexo y en sexualidad y género, ¿vale? Entonces, dentro de los requisitos decimos, y así aparecen muchas empresas. Ustedes pueden checar los diarios, las páginas sociales, pueden checar todos lados, incluso en las mismas juntas locales de conciliación de arbitraje, donde regularmente se encuentra la Secretaría de Trabajo, o a la inversa, dicen: se contratan mujeres de 20 a 25 años, disponibilidad de horario, y mencionan algo bien curioso. Pero eso no lo mencionan en los registros, sino que cuando ya llega la mujer, llegan: aquí está mi solicitud de empleo, mis cartas de recomendación, tengo disponibilidad de horario, y el jefe o el contratista le dice: necesitas traerme, perfecto, tu descripción de vida, tu solicitud de empleo, todos los requisitos que me trajiste, perfectos, pero fíjate que se me olvidó pedirte algo más. ¿Qué? Una constancia de no gravidez, es decir, una prueba de embarazo. Y la mujer dice: ok, o está embarazada, no estoy embarazada, bueno, y acude a la laboratorio, a un centro de salud, a cualquier cosa, donde que ustedes decidan. Y el empleador le dice: ¿sabes qué? ¿Cuándo me la traes? No, pues pasado mañana. Ok, no voy a contratar a nadie más, pero te espero hasta pasado mañana para que me traigas tu constancia de no gravidez. Bueno, es decir, tu constancia de no embarazo. La mujer se va, se practica la fracción beta, como le llaman, que es la prueba de no embarazo. Ya llega y dice: aquí está. Bueno, ahora sí, aplauso. A partir de este momento quedas contratada. Y se nos hace algo común, se nos hace algo normal. Pues no, compañeros, eso es discriminación. Eso es discriminación, compañeros. ¿Por qué? Repito, no lo dice un servidor, no lo dice un tórico, lo dice la Constitución. Queda prohibida toda discriminación motivada por por las condiciones de salud. Y el embarazo es una condición de salud, compañeros. Entonces, eso es una violación flagrante al texto
literal de la Constitución. No una interpretación mágica, ni mucho menos, no. Eso es algo violatorio al texto constitucional, compañeros. No puede existir. Sin embargo, lo vemos como algo normal. Lo vemos como el aire que respiramos. Lo vemos como algo, es un requisito que tengo que cumplir, punto, ya. Lo mismo sucedía, compañeros, con lo que mencioné en el artículo 123 de la misma Constitución con respecto a los derechos laborales, donde hacía referencia que la mujer, cuando se encontraba en estado de embarazo, tiene derecho a 40 días antes del nacimiento, antes del parto, y 40 días posterior, es decir, la famosa cuarentena. Y así lo hace referencia el artículo 132, si no mal recuerdo, de la Ley Federal del Trabajo, que nos decía lo mismo: la mujer tiene derecho a eso. Y decíamos, o el trabajador decía, y yo como trabajador, que también tengo mi derecho a ejercer la paternidad, ¿no tengo derecho? Decía el texto de la Ley Federal del Trabajo, que estamos haciendo comentario, pues no, fíjate que no. Oye, pero eso es inconstitucional, porque me están discriminando. Los legisladores dijeron, no, pues sí, como que me convences. Vamos a modificar el artículo 132, párrafo 27, si no mal recuerdo, y dice, también, vamos a modificar ese artículo. Lo modificaron y dijeron, sí, tienes derecho a 5 días con goce de sueldo, si eres padre. Oye, y para las personas que adoptamos, también tenemos el mismo derecho, ¿no? No, porque tú no tuviste el hijo, tú no lo tuviste con tu pareja, es decir, no tuvieron relaciones sexuales y todo lo demás, y a través de ese amor o de esa relación sexual surge una tercera persona. No, porque tú lo adoptaste. Oye, pero no menciona la misma Constitución, artículo primero, quinto párrafo, que era prohibida toda discriminación motivada por origen étnico, nacional, de género, discapacidad, condición social, ¿no queda prohibido eso? No, pues sí, está prohibido. ¿Sabes qué? También tú tienes derecho. Y llegan las personas del mismo sexo, adoptamos. Oye, pero dice el papá, y si yo soy el papá o la mamá, no, pues ¿sabes qué? Para no entrar en complejidad, también tienes derecho a 5 días. 5 días para que ejerzas tu derecho a paternidad, y aparte de esos 5 días, tú tienes derecho a gozar de tu salario íntegro. Repito, en caso de que no se haga esta distinción, existe discriminación. Repito, a ver, vamos a retomar la discriminación. ¿Qué es la discriminación? La discriminación se compone de 3 elementos específicos. Uno, que esa discriminación, que exista una distinción entre 2 o más personas para crear desigualdad, es decir, para crear violación al texto constitucional. Puedes decir, a ver, ¿cómo 2 o más personas? ¿Puede existir discriminación una sola persona? Es decir, ¿yo solo me puedo discriminar? No sería discriminación, sino sería baja autoestima, que eso es diferente. Es necesario que existan 2 personas, que entre 2 personas haga una diferencia entre esas 2, ¿sale? El segundo requisito es que esa diferencia no esté justificada. Es decir, yo podría tratar diferente a una persona, pero ese trato diferente debe estar justificado, ¿sale? Me explico en pocas palabras. Puedo hacer distinción sin hacer discriminación. Lo que habría es un tratamiento preferencial, es decir, yo debo de ver las condiciones que están, o las condiciones que me enfrento, y tratar de crear dentro de ese ámbito o dentro de ese ambiente de desigualdad un ámbito de preferencia. Es decir, puedo preferir darle el paso o ceder el asiento a una mujer embarazada. No le estoy discriminando, sino puedo cederle mi lugar en cualquier parte porque le estoy dando un trato preferencial. Puede estar una señora de 70 años y una mujer embarazada. ¿A cuál de las dos? Van a decir, es que yo tengo 70 años, es que yo estoy embarazada. ¿Cuál de los dos? Bueno, a mi punto, o en mi particular punto de vista, yo le daría el beneficio o el asiento a la señora embarazada.
porque estoy dando no un trato discriminatorio, sino un trato preferencial. Estoy prefiriendo a la persona que está bajo su condición de salud, debo darle preferencia. Y el tercer elemento es que caigan en una de las hipótesis, el tercer elemento de la discriminación, que caigan en las hipótesis que el primero constitucional, quinto párrafo. Eso es específicamente lo que hace referencia el artículo primero constitucional, pero no crean que se me olvidó. Van a decir ustedes, a ver, usted mencionó acerca del artículo primero constitucional, quinto párrafo, la discriminación, pero también mencionó que íbamos a hacer referencia al artículo 201 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Eso es cierto, están totalmente de acuerdo. Y es un artículo completamente discriminatorio, no inconstitucional en su totalidad, pero es inconstitucional en una parte. ¿Por qué? Porque dice el artículo 201 que habla acerca del procedimiento abreviado, que también este artículo es extraído del texto constitucional, el artículo 20, dice, para que proceda el procedimiento abreviado es necesario que se reúnan los requisitos siguientes. Dice el artículo 201, requisitos de procedencia y verificación del juez. Para autorizar el procedimiento abreviado, el juez de control verificará en la audiencia los siguientes requisitos. Primera fracción, que el Ministerio Público solicite el procedimiento y otras cosas, ¿vale? 2. Que la víctima o ofendido no presente oposición. 3. Que el imputado reconozca estar debidamente informado de sus derechos. Fracción inciso B, expresamente renuncia al juicio oral, que también es ilegal, eso es inconstitucional, porque el mismo texto constitucional, el artículo 20, dice que no, que yo tengo derecho a un juicio. Inciso C, consiente a la aprobación del procedimiento abreviado, es decir, que yo estoy de acuerdo. Inciso E, acepta ser sentenciado con base a los medios de convicción que exponga el Ministerio Público al formular la acusación. Si nosotros nos vamos a la literalidad del artículo, pues no encontramos nada raro, no encontramos ningún tópico de inconstitucionalidad. Sin embargo, aquí viene lo bueno y viene lo interesante. El requisito toral para que proceda el procedimiento abreviado es que el Ministerio Público lo solicite. Oye, pero el artículo 20 constitucional dice que se deberá regir por los principios de igualdad, contradicción. Ojo, y si estoy mencionando el artículo 201, donde el único facultado para solicitar el procedimiento es el Ministerio Público, también llamado fiscal, ¿dónde está mi derecho de igualdad? ¿Dónde se encuentra o dónde buscamos el principio de contradicción que menciona la fracción sexta del artículo 20 constitucional, apartado A? ¿Dónde está? ¿No habría, les pregunto a ustedes, una distinción? Porque para que proceda, repito, es necesario que lo mencione o que lo solicite el Ministerio Público. Oye, pero si lo solicita el imputado, no. ¿Por qué no? Porque el artículo o el texto legal del Código Nacional de Procedimientos Penales, artículo 201, fracción primera, dice que el Ministerio Público solicite. Y caemos en lo mismo. Es un texto inconstitucional, porque no está acorde a la Constitución. Está acorde en algunas partes, pero en otras partes es ilegal. Texto no implícito, sino expreso de la misma Constitución. Y es completamente inconstitucional. Repito, esa fracción es inconstitucional, más allá de que yo tengo derecho a un juicio, como lo menciona el inciso D del mismo 201, fracción tercera, inciso D, es también inconstitucional. Bien, con esto damos por concluido el cuarto punto del artículo o de esta primera sesión. Compañeros, yo sí quiero agradecerles mucho por sus atenciones, por dedicar tiempo a su maestría, su posgrado,
y de verdad agradezco mucho sus atenciones, compañeros. Quedo a sus órdenes y los veo en la próxima sesión. Muchas gracias.